¿Qué es Spotted Dick y por qué los británicos lo están comiendo? Dos preguntas que responderé mientras hago esta receta de Spotted Dick de 1854. Voy a intentar ser lo más maduro posible hoy y no reírme cada vez que diga el nombre del plato que estamos discutiendo hoy, pero va a ser difícil porque Spotted Dick tiene que estar entre los nombres de alimentos más lamentables jamás concebidos. Pero a pesar del nombre, ha sido un postre querido en Gran Bretaña desde al menos la era victoriana y aunque ha cambiado algo durante los últimos 150 años, es esencialmente el mismo. Es un pudín cocido al vapor o hervido hecho con sebo, que es grasa de riñón, y corintos o pasas. Y cuando digo pudín, no me refiero a nada parecido a un pudín americano, que en realidad es más como una natilla, sino al término británico pudding, que es realmente confuso. Puede significar desde una salchicha hasta algo que es como un pastel o un tipo de pastelería. En este caso, se parece más a un pastel, excepto que se hierve, o al menos así es como se hizo en el libro de cocina de Alexis Soyer de 1854, A Shilling Cookery for the People. Spotted Dick. Pon 3/4 de libra de harina en un recipiente, media libra de sebo de res, media libra de corintos, 2 onzas de azúcar, un poco de canela, mezcla con 2 huevos y 2 gills de leche. Hierve en un molde o paño durante 1 hora y media. Sirve con mantequilla derretida y un poco de azúcar por encima. Una nota sobre una palabra en esta receta y esa es dito, porque la última vez que hice una receta que usaba esa palabra, tuve a muchas personas preguntando qué era dito y si era una medida. No es una medida, simplemente significa como antes o copia. Entonces, en esta receta dice media libra de sebo de res, media dito de grosellas, y ese dito simplemente está reemplazando las palabras una libra de la instrucción anterior. Supongo que todos sabían lo que significaba dito, pero eso solo muestra lo viejo que soy porque cuando era niño, algunos de mis maestros todavía llamaban a las fotocopiadoras máquinas dito. Además, esta es en realidad la segunda receta para el Spotted Dick que Alexis Soyer o Sawyer, dependiendo de cómo quieras pronunciarlo, puso por escrito. Su primera receta de unos años antes, 1849, se hizo con una masa de hojaldre y pasas que se enrolló y luego se hirvió, pero esta receta revisada de 1854 es más parecida a lo que la mayoría de las personas, incluso durante la época victoriana, habrían llamado Spotted Dick. Entonces, para esta receta necesitarás 2 tazas y 3/4 o 340 gramos de harina, 225 gramos de sebo. Él pide sebo de res, pero también puedes usar sebo vegetal. Luego, 1 taza y media o 225 gramos de corintos secos, 1/4 de taza colmado o 60 gramos de azúcar, 1 cucharada y media de canela, 2 huevos y 1 taza y 1/5 o 285 mililitros de leche. Y sí, 1 taza y 1/5 es una medida un poco extraña, pero eso es porque tengo que convertir de la receta que pide 2 gills de leche y 1 gill es 1/4 de pinta, pero en 1854 eso habría sido una pinta imperial y por lo tanto un gill era como 142 mililitros. Es un poco confuso, pero ahí está. Así que para hacer nuestro Spotted Dick, comienza mezclando la harina y los corintos en un tazón y luego añade la canela y el azúcar. Una vez que todo esté incorporado, puedes agregar el sebo y mezclar hasta que todos los trozos de sebo estén cubiertos de harina. En un tazón separado, bate los 2 huevos y luego añade aproximadamente la mitad de la leche y mézclalo todo. Luego puedes agregar esa mezcla a los ingredientes secos. Ahora, la textura de este pudín no debe ser demasiado húmeda o no mantendrá su forma, así que una vez que hayas agregado el huevo y la leche, solo añade un poco de la leche restante a la vez hasta que tengas una masa firme. Puede que no necesites toda o puede que necesites un poco más. Si se vuelve demasiado húmedo, puedes agregar un poco más de harina hasta que tenga la consistencia correcta y luego, una vez que todo esté mezclado en una masa firme, puedes darle forma ya sea en un molde o en un paño. Ahora, hoy prácticamente todos usarían un molde. Francamente, es mucho más fácil usar un molde. Vas a obtener una mejor forma cuando uses un molde y va a permitir un pudín más ligero y menos pesado. Pero en la era victoriana, la mayoría de las personas todavía usaban tela, especialmente en un hogar más pobre, y eso es lo que voy a usar. Además, necesitas usar una tela si quieres obtener la forma única que era un Spotted Dick en ese momento.
Como se puede ver en este anuncio de 1940, se supone que es un cilindro y es por eso que en la primera receta de Alexis Soyer se llama Plum Bolster o Spotted Dick. Las ciruelas son frutas secas y bolster son esos largos cojines cilíndricos que son realmente bonitos pero algo inútiles, al menos en una cama, quizás en un sofá sean útiles. De todos modos, realmente no me gustan, pero está bien, probablemente de ahí obtuvo su nombre, y esa es la forma que estamos buscando en lugar de la forma redonda de bola de cañón de un pudín de Navidad. Para un poco más de contexto sobre la forma y la sensación que se supone que debes tener en el Spotted Dick tradicional, hay un maravilloso recuerdo de 1949 en un periódico donde la periodista está pensando en el Spotted Dick de su juventud. El único otro pudín con forma cilíndrica que podríamos recordar nos llevó de regreso a los días de la infancia, cuando algo que solíamos llamar Spotted Dick aparecía en la mesa de la cena y era nuestro deleite infalible. Tengo la sensación de que podría convertirme en un Spotted Dick hoy, ya que era una mezcla algo pesada de sebo, harina y grosellas. Solía hervirse en un paño para pudín, y cuando el plato llegaba a la mesa, aún se podía ver la huella de la cuerda que había atado el pudín en la superficie glutinosa. Así que eso es lo que queremos, un cilindro glutinoso, hervido y pesado. Delicioso, y para eso vas a necesitar un paño para pudín. Normalmente, estos se hacían de muselina, una muselina de tejido cerrado, y eso es lo que mejor funciona hoy en día. Cuanto más uses tu paño para pudín, mejor será porque incluso después de lavarlo, mantiene un poco de la manteca o la grasa del pudín anterior y por lo tanto lo hace más y más impermeable cada vez. Pero para esta receta, en realidad, no necesita ser tan impermeable. Todo lo que necesitas hacer es hervirlo en un poco de agua caliente durante unos minutos y luego extenderlo y espolvorear el centro con bastante harina, más de lo que piensas. Solo quieres dejar unos centímetros de tela sin harina alrededor de los bordes. Luego toma tu masa y colócala en el centro de la tela y comienza a darle forma de cilindro. Se inflará mientras hierve y la forma se igualará un poco, pero intenta que quede lo más suave posible aquí. Una vez que estés satisfecho con la forma, dobla la tela y comienza a enrollarla lo más apretado que puedas, metiendo la tela mientras enrollas. Luego, retuerce los extremos como si fuera un gran envoltorio de caramelo y toma un largo pedazo de cuerda y átalo en un extremo y luego en el otro para que mantenga los extremos de la tela bien cerrados y luego puedes crear una especie de asa en el medio. Luego, lleva una olla grande de agua a ebullición y coloca suavemente tu Spotted Dick en el agua y mete la tela y coloca la tapa y hierve durante 90 minutos a 2 horas y de vez en cuando puedes revisar el agua y asegurarte de que todavía está allí. Si se evapora, simplemente agrega un poco más. Y mientras este pudín hierve, asegúrate de darle me gusta a este video mientras respondemos a la pregunta ¿por qué se llama Spotted Dick? Cuando hicimos nuestra visita, Pudding Billy acababa de sacar una gran edición de Spotted Dick, un pudín largo de apariencia temible. A los británicos les encanta un doble sentido, desde Shakespeare hasta el Great British Bake Off, a menudo se basan en una insinuación atrevida, pero aunque Spotted Dick puede haber sido el blanco de muchas bromas durante el último siglo o más, en realidad no comenzó de esa manera. Así que, ¿por qué se le llama Spotted Dick? Bueno, el Evening Standard de 1910 puede darnos algo de información. Spotted Dick, el pudín de 1 centavo. Spotted Dick es un pudín capital muy sencillo de hacer y económico. Es el pudín ideal para una familia grande donde se debe mantener un ojo en las cuerdas de la bolsa. Puedes hacer suficiente de este pudín para una familia de 6 por 6 peniques. Spotted Dick obtiene su nombre de la apariencia que le dan la gran cantidad de grosellas que contiene. ¿Ok? Eso explica la parte moteada, pero esa no es la parte que todos nos estamos preguntando. Entonces, ¿de dónde viene el Dick? Bueno, sin salacidad, probablemente solo proviene de la palabra masa. ¿Ves? La forma en que deletreamos la palabra masa hoy termina en O-U-G-H, y hay muchas formas de pronunciar esa colección de letras. Está o como en pensamiento, o como en aunque, o como en a través, arado como en arado, of como en tos, y duf como en duro, y es por eso que una antigua pronunciación de masa era en realidad duf, y todavía hay un postre hoy llamado ciruela duf. Pero en algunas pronunciaciones más antiguas de doe, la GH se pronunciaba realmente como una G gutural, y la antigua palabra inglesa para doe es en realidad duck,
y esto probablemente llevó a otra pronunciación de Doe como Dick y otra como Dog, y otro nombre para Spotted Dick es Spotted Dog. Así que, aunque es un nombre divertido para decir ahora y lleno de insinuaciones, Spotted Dick probablemente solo significa masa moteada, pero lo que originalmente hacía especial al pudín no era el nombre en absoluto, sino el hecho de que era económico de hacer, y es por eso que Alexis Sawyer lo incluyó en su libro de cocina A Shilling Cookery for the People, que estaba dirigido a cocineros en familias de clase trabajadora. Incluso habla de ello en un libro de cocina anterior, diciendo que antes de hacer su fortuna era parte de su régimen semanal de comida. Cuando me casé por primera vez y comenzaba con el negocio y nuestros medios eran limitados, el siguiente era nuestro sistema de vida. Martes, carne de res a la parrilla y huesos, verduras y pudín de Spotted Dick. Y la razón por la que era mucho menos costoso que muchos otros postres de la época era porque no tenía muchas especias, usaba menos azúcar que la mayoría de los otros postres, no tenía alcohol y no tenía casi tanta fruta, simplemente dependía de las pasas secas. El libro de Isabella Beaton sobre gestión del hogar tiene una receta para el Spotted Dick que ella llamó con clase pudín de pasas hervido y dice que cuesta 10 peniques para unas 8 porciones. Compáralo con su pudín de ciruela navideño que por la misma cantidad de porciones costaba 4 chelines o 48 peniques, y como era un postre económico, era común entre la cocina militar, especialmente en los buques navales de la época donde usualmente se le llamaba perro moteado, y luego para los estudiantes como parte de los almuerzos escolares. Además, como era bastante económico, era el postre perfecto para una cena de un penique. Durante finales del siglo XIX existía una especie de caridad que creaba cenas baratas, no gratuitas, pero cenas baratas para los pobres. Normalmente costarían un penique, y el 15 de diciembre de 1892 se dijo que las hermanas Kilburn habían llevado estas cenas a la perfección y satisfacían diariamente a cientos de estibadores con sopa y Spotted Dick, cebo y grosellas. Pero solo porque era barato no significa que no se disfrutara. Algunos hay que prefieren perros y algunos que prefieren pollos, pero mi capricho deambula cariñosamente donde el plum duff se espesa. Soy un aficionado a los pudines me dan placer. Spotted Dick es el mejor de todos, ese es mi tesoro más brillante. Tráeme pudín, rápido y repentino, mira cómo mis ojos hacen clic. Dame un poco y dame más, dame platos llenos, 2, 3, 4. Eso es el duff que ganó la guerra, querido viejo Spotted Dick. Aunque era amado por algunos, todavía se consideraba un postre simple y barato, y algo que no era digno de una escuela de cocina, al menos según uno bastante molesto lector de los New Zealand Times en 1889. Sé que corro el riesgo de que me digan que me ocupe de mis propios asuntos y deje las cuestiones de cocina al sexo justo, pero me atreveré un poco más. Lo que me gustaría preguntar es, ¿qué es el Spotted Dick? ¿Es esta la delicia más allá de la confitería que marca el punto más alto de la enseñanza culinaria del instructor? En efecto, es el Spotted Dick. Me pregunto si mi amigo el cartero no ha visto en esto algún terrible tinte de sedonismo. Ese es el tipo de persona que viviría hoy en la sección de comentarios de Facebook. De todos modos, había una palabra allí, sedonismo, que no conocía y realmente tuve muchos problemas para descubrir qué significaba, pero afortunadamente alguien en Instagram, planteé la pregunta en Instagram y alguien pudo enviarme una definición de un periódico en 1902. Parece como si una nueva palabra estuviera clamando por un lugar en el diccionario inglés. La palabra es sedonismo. Significa ambición pomposa, pretensión absurda, aunque mientras puede haber estado clamando por un lugar en el diccionario en aquel entonces, no parece haber encontrado nunca ese lugar porque no está en el diccionario, al menos que yo pudiera encontrar, pero creo que deberíamos traerla de vuelta porque es una palabra bastante útil. De hecho, tiene que ver con el primer ministro de Nueva Zelanda en ese momento y creo que es el primer ministro con más tiempo en la historia de Nueva Zelanda. Su nombre era Richard Seddon y muchos creían que tenía una inclinación por el autoritarismo, de ahí la definición de sedonismo. Y eso nos lleva de vuelta a Spotted Dick, porque como su nombre era Richard y se consideraba algo así como un monarca, la prensa lo apodó King Dick. Por eso me encanta la historia, todo eventualmente se conecta. Estás buscando la historia de un antiguo postre económico con un nombre gracioso y terminas aprendiendo un poco sobre la política de Nueva Zelanda en el siglo XIX.
Entonces, al igual que con el primer ministro Seddon, Dick ha sido durante mucho tiempo un apodo para Richard, por lo que en años recientes algunos han reinterpretado a Spotted Dick como Spotted Richard, o al menos ese era su objetivo. Grupos como la cadena de supermercados Tesco. Una cadena de supermercados está considerando cambiar el nombre de uno de los postres favoritos de la nación para evitar que los hombres se sonrojen al comprarlo. Tesco dijo que estaba preguntando a los clientes si querían que Spotted Dick se renombrara como Spotted Richard después de notar que las ventas del postre se quedaban atrás de las de otros postres tradicionales. Sabemos que a los hombres les avergüenza el nombre porque creen que puede interpretarse como un comentario sobre su condición personal. En realidad, no estoy seguro de si terminaron cambiándolo en la tienda o no, pero el Servicio Nacional de Salud alrededor de este mismo tiempo lo cambió en los menús del hospital por un corto periodo, pero luego lo volvieron a cambiar con cierto alboroto, ya que los periódicos declararon que Spotted Richard volverá a ser Dick. Aunque este suavizamiento del nombre no era nada nuevo, ya que desde la década de 1930 se publicó un poema que afirmaba que algunos cantan de frutas y natillas y algunos de tarta de manzana, pero el encantador Spotted Richard siempre llamará mi atención. Pero independientemente de si lo llamas Spotted Richard, Spotted Dick, Spotted Dog o Plum Bolster, el postre definitivamente ha permanecido como una parte popular de la cocina británica desde la era victoriana y quizás incluso más tiempo bajo otros nombres, y es por eso que estoy tan emocionado de probar este Spotted Dick. Entonces, una vez que tu Spotted Dick haya hervido durante al menos 90 minutos, debería estar listo. Sabrás que está listo porque se habrá hinchado y se habrá vuelto bastante firme cuando lo saques del agua. Luego colócalo en la encimera y corta cuidadosamente el hilo y comienza a desenrollar la tela. Si lo enharinaste bien, no debería pegarse demasiado, y tal como se discutió en el recuerdo, el exterior es glutinoso y puedes ver la marca del hilo, y cuando lo cortas también puedes ver de dónde obtiene el nombre de moteado. Está repleto de corrientes. Ahora, lo último que necesitamos es una salsa, y hoy en día suele ser una buena crema pastelera espesa y puedes usar eso. Pero en el siglo XIX eso habría sido bastante caro y para mantenerlo barato, Alexis Soyer sugiere usar mantequilla derretida y azúcar y en su receta original especifica que debería ser mantequilla derretida y azúcar moreno, así que eso es lo que voy a usar en partes iguales por volumen. Media taza o 115 gramos de mantequilla y media taza o 90 gramos de azúcar moreno. Simplemente derrite la mantequilla en una cacerola y luego agrega el azúcar moreno y lentamente llévalo a hervir a fuego lento, mezclándolo todo y en solo un par de minutos tendrás una deliciosa salsa que puedes rociar sobre tu Spotted Dick. Y aquí estamos, un Spotted Dick para una mesa de cena victoriana. Huele mucho como un pudín de Navidad que he hecho aquí en el canal antes, pero mucho más ligero. Creo que el pudín de Navidad es más oscuro porque tiene tantos otros ingredientes, muchas especias y demás, pero este está lleno de corintos. Vamos a probarlo. Caliente. Eso está realmente bueno. Es dulce, pero no demasiado dulce, y las pasas no son realmente el sabor dominante, lo cual es algo agradable. No solo sabe a pasas. Creo que necesitas la mantequilla y el azúcar moreno. Déjame tomar un pequeño bocado sin eso, pero el sabor es maravilloso y no es tan pesado como esperaba que fuera. Sigue siendo bueno incluso sin eso, pero la mantequilla y el azúcar moreno ayudan, por supuesto, pero no es tan pesado como pensé que sería. La textura es casi desmoronada. Pero es muy húmedo y realmente agradable, y lo cierto es que no es tan difícil. No puedo decirte lo nervioso que estaba de que no fuera a funcionar, porque hervir un pudín en un paño no es algo fácil de hacer. Definitivamente este es el más fácil que he hecho. Porque no necesita mantenerse seco. Es como si entra agua, está bien, lo que sea. Quizás es casi a prueba de tontos. Lo hice en mi primer intento y eso dice algo, así que sí, si quieres probar lo tradicional. Ahora haz este Spotted Dick. A pesar de su nombre, es realmente bastante bueno, bastante fácil de hacer y una pequeña pieza de conversación perfecta en tu próxima fiesta de oficina y te veré la próxima vez en Tasting History.